¿Alguna vez has revisado tu teléfono 30 veces después de mandar un mensaje importante esperando saber si la respuesta fue la que querías? ¿Te has preguntado por qué hay mujeres que entran a una habitación, dicen lo que piensan sin pedir permiso con la mirada, y nadie las cuestiona, mientras tú ensayas cada frase 3 veces antes de decirla en voz alta, por miedo a que no guste? Escúchame bien, porque esto que te voy a decir contradice todo lo que te enseñaron sobre cómo ganarte un lugar en el mundo. El respeto no se mendiga explicando. El respeto se pierde cada vez que explicas algo que no tenías por qué explicar. Y la aprobación, esa aprobación que persigues como si fuera oxígeno, es precisamente lo que te aleja de la única fuente de poder real que existe, la tuya. Yo, Brian Tracy, he pasado décadas observando un patrón que se repite sin excepción en cada persona que estudio, sea empresaria, madre, líder o mujer que apenas empieza a construir su vida. Las que más logran no son las que más aprobación reciben, son las que dejaron de necesitarla. El poder no se construye acumulando la validación de los demás. Se construye vaciando ese hueco por dentro hasta que ya no queda espacio para que la opinión ajena entre y decida por ti. Hoy vamos a usar de nuevo la sabiduría de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, los 3 estoicos que entendieron algo que la psicología moderna apenas está empezando a confirmar con estudios. Que la necesidad de aprobación no es un defecto de carácter, es una programación. Y toda programación se puede desinstalar. Te prometí en el video anterior que volveríamos con más herramientas de autoridad interior, y hoy cumplo esa promesa multiplicada. Te iba a dar 5 poderes. Te voy a dar 6 porque el quinto abrió una puerta que no podía dejar cerrada y esa puerta cambia todo lo demás. Suscríbete ahora mismo a este canal si estás lista para dejar de vivir pidiendo permiso y empecemos sin perder más tiempo. Vivimos en una era que entrenó a la mujer, desde niña, para leer el rostro de los demás antes de confiar en el propio criterio. Te enseñaron a preguntar, ¿está bien así?, antes de decidir si estaba bien. Te enseñaron a suavizar tus opiniones para que no incomodaran, a pedir disculpas por ocupar espacio, a medir cada palabra según cómo la recibiría el otro, nunca según lo que tú realmente pensabas. Y las redes sociales llevaron esa programación a un extremo que ninguna generación anterior tuvo que enfrentar. Ahora la aprobación se mide en tiempo real. Publicas algo y en segundos empieza el conteo. Cada like es una pequeña inyección de validación. Cada silencio es una pequeña herida. ¿Te han convencido de que revisar constantemente qué piensan los demás de ti es normal, es hasta sano, es estar conectada? Pero hay una verdad que muy pocas personas están dispuestas a mirar de frente. Cada vez que necesitas la aprobación de alguien para sentirte segura de una decisión que ya tomaste en tu interior, le estás entregando a esa persona el control de tu vida. Y nadie construye riqueza, respeto ni paz mental viviendo bajo el control de opiniones ajenas. Existe una cualidad que no se aprende leyendo libros de motivación ni repitiendo afirmaciones frente al espejo. Se construye desde adentro, en silencio, y cuando aparece es inconfundible. La llamamos autoridad silenciosa. No es arrogancia, no es dureza, no es indiferencia hacia los demás. Es la certeza tranquila de una persona que ya no necesita que nadie confirme su valor porque dejó de cuestionárselo a sí misma. Piensa en 2 mujeres entrando a la misma reunión de trabajo. La primera llega, mira alrededor buscando aprobación antes incluso de sentarse, sonríe de más, se disculpa por llegar justo a tiempo, aunque no llegó tarde, suaviza cada opinión con un no sé. Tal vez esto no tiene sentido, pero... Y termina la reunión sin haber dicho realmente lo que pensaba, porque estuvo demasiado ocupada calculando cómo la percibían los demás. La segunda entra, saluda, se sienta, escucha con atención genuina, y cuando tiene algo que decir lo dice una sola vez, con claridad, sin pedir perdón por tener una opinión. No busca que todos estén de acuerdo. Expone su punto y deja que exista, sin necesidad de defenderlo con 15 justificaciones. Cuando termina la reunión, nadie recuerda exactamente qué dijo la primera mujer. Todos recuerdan lo que dijo la segunda, no porque hablara más fuerte, porque no necesitaba que la validaran para hablar. Esa diferencia no es de personalidad, no es que una nació más segura que la otra. Es una diferencia de entrenamiento interior, y lo que se entrena se puede reentrenar a cualquier edad. Epicteto, el filósofo que nació esclavo y terminó siendo maestro de emperadores, enseñaba algo que hoy sigue siendo la base de toda libertad emocional real. Existen cosas que están bajo tu control y cosas que no. Tu opinión, tu esfuerzo, tu carácter, tus decisiones, eso es tuyo. La opinión que los demás tengan de ti, cómo interpreten tus palabras, si les gusta o no lo que haces, eso nunca fue tuyo, nunca lo será, y perseguirlo es la forma más eficiente de fabricar tu propio sufrimiento. La mayoría de las mujeres viven exactamente al revés. Intentan controlar lo incontrolable, la opinión ajena, y abandonan lo único que sí podían controlar, su propia paz.
Ahora quiero que hagas un ejercicio breve, ahora mismo, sin moverte de donde estás. Piensa en la última vez que cambiaste una decisión, por pequeña que fuera, no porque cambiara tu convicción, sino porque temías el juicio de alguien. Tal vez no publicaste algo que querías publicar. Tal vez no dijiste que no cuando querías decir que no. Tal vez cambiaste de outfit 3 veces antes de salir, pensando en qué diría alguien más. Cada una de esas veces le entregaste un pedazo de tu autoridad a una persona que probablemente ni siquiera pensó tanto en ti como tú imaginaste. Quiero que hagas algo ahora, frente a ti misma, sin necesidad de espejo esta vez. Cierra los ojos un momento y respira profundo. Y en silencio, con toda la convicción que puedas reunir, repite esta frase interiormente. Mi valor no se vota, se sabe. Siente cómo cambia algo en el pecho al decirla, cómo baja la tensión de los hombros, cómo la mandíbula se afloja un poco. Esa frase no es un adorno bonito, es una instrucción directa a tu sistema nervioso, y tu sistema nervioso, igual que tu mente, obedece lo que repites con emoción sostenida. Ahora, antes de seguir, quiero que hagas algo más. Escribe en los comentarios esta frase exacta. No busco aprobación, soy mi propia autoridad. Escríbela aunque hoy no la sientas del todo verdadera todavía. Al escribirla, la estás sacando de tu mente y anclándola en el mundo físico, delante de otras personas que están viviendo exactamente lo mismo que tú. Y esa declaración pública es la primera grieta en el hábito de pedir permiso para existir. El segundo poder tiene que ver con algo que la mayoría de las mujeres hacen sin darse cuenta y que sabotea su autoridad todos los días: explicar de más. Observa cuántas veces cuando dices que no puedes ir a algo agregas 4 razones que nadie te pidió. Observa cuántas veces cuando tomas una decisión sobre tu propio dinero, tu propio tiempo o tu propio cuerpo, sientes la necesidad de justificarla como si estuvieras en un juicio y tuvieras que convencer al jurado de que tu decisión es válida. Séneca lo decía con una claridad brutal: quien mucho se justifica, mucho se acusa. Cada explicación innecesaria es una pequeña confesión de que no confías del todo en tu propia decisión, y esa falta de confianza se percibe aunque nadie la nombre en voz alta. Las personas que tienen autoridad real dicen las cosas una vez, no repiten, no suplican comprensión, no necesitan que el otro asienta con la cabeza para sentir que su palabra tiene peso. Esto no significa volverte fría ni dejar de dar contexto cuando de verdad hace falta. Significa dejar de dar explicaciones como moneda de cambio para comprar aprobación. La próxima vez que alguien te pregunte por qué tomaste una decisión que solo te afecta a ti, prueba a responder simplemente porque así lo decidí, sin agregar nada más. Vas a sentir un impulso enorme de completar la frase, de suavizarla, de justificarla. Resiste ese impulso. Deja que la frase exista sola, sin muletas. Al principio se va a sentir incómodo, casi grosero, porque llevas años entrenada para rellenar ese silencio con justificaciones. Pero ese silencio, sostenido con calma, es exactamente lo que comunica autoridad. Las personas confían más en quien decide con tranquilidad que en quien decide, y luego pasa 10 minutos convenciendo a todos de que la decisión fue correcta. Practica esto durante los próximos 3 días. Cada vez que sientas el impulso de dar una explicación que nadie te exigió, detente antes de la tercera frase. Di lo esencial y luego cierra la boca. Vas a notar que el mundo no se derrumba porque no diste 15 razones. Vas a notar en cambio que empiezas a sentirte más liviana, porque cada explicación que no diste es una energía que te queda a ti en lugar de regalarla a la validación ajena. El tercer poder viene directamente de Marco Aurelio, el emperador que gobernó el imperio más poderoso de su época y que, sin embargo, escribía cada noche para recordarse a sí mismo que la opinión de los demás no podía tocar lo que realmente importaba. Él decía que muy pocas veces nos hace daño lo que otros piensan de nosotros, y muchísimas veces nos hace daño lo que nosotros imaginamos que están pensando. Detente en esa frase, porque ahí está una trampa mental que casi ninguna mujer identifica. La mayoría del sufrimiento por aprobación no viene de un rechazo real. Viene de una historia que tu mente inventó sobre lo que probablemente piensa esa persona, esa amiga que no respondió el mensaje, ese cliente que no contestó rápido, esa suegra que hizo un gesto raro. Tu mente, entrenada en la ansiedad social, llena los silencios ajenos con las peores interpretaciones posibles y luego reacciona como si esas interpretaciones fueran hechos confirmados. Quiero contarte algo que ilustra esto con precisión. Una mujer envió una propuesta importante a un posible socio de negocios. Pasaron 2 días sin respuesta. En esos 2 días su mente construyó una novela completa. Seguro le pareció una propuesta ridícula, seguro piensa que no tengo experiencia suficiente, seguro se está riendo de mi ingenuidad con sus colegas. Llegó a redactar mentalmente un mensaje de disculpa por haber molestado con su propuesta. Al tercer día llegó la respuesta.
El socio simplemente había estado de viaje sin señal, le encantó la propuesta y quería avanzar de inmediato. Toda esa angustia, todo ese desgaste emocional había sido una función construida enteramente por su propia mente, sin un solo dato real que la sostuviera. Esto le pasa a la inmensa mayoría de las mujeres, todos los días, en pequeña escala, y ese desgaste constante de imaginar juicios que nadie emitió es una de las formas más silenciosas de agotamiento emocional que existen. El antídoto que enseñaba Marco Aurelio es simple de nombrar, aunque requiere práctica sostenida. Cuando notes que tu mente está construyendo una historia sobre lo que alguien probablemente piensa de ti, pregúntate una sola cosa: ¿tengo evidencia real de esto o es una historia que estoy inventando? La mayoría de las veces vas a descubrir que no tienes ningún dato, solo miedo disfrazado de intuición. Y cuando identificas que es una historia inventada, tienes el poder de simplemente no seguir alimentándola. No necesitas resolver el silencio del otro con una explicación tuya. No necesitas perseguir una respuesta para calmar tu ansiedad. Puedes dejar el silencio ajeno donde pertenece, en el terreno de lo que no controlas, y volver tu atención a lo que sí controlas, que es tu próxima acción. El cuarto poder tiene que ver con la mirada, no en sentido figurado solamente, sino literal. Observa cómo te comportas cuando alguien te mira fijamente mientras hablas. La mayoría de las mujeres entrenadas en la búsqueda de aprobación desvían la mirada rápido, sonríen de forma nerviosa, buscan en el rostro del otro una señal de aprobación antes de terminar su propia frase. Esa mirada que busca constantemente confirmación en el rostro ajeno se llama, en el lenguaje que usamos en este canal, la mirada que busca reflejo. Es una mirada que no está presente en lo que dice, está ocupada monitoreando cómo está siendo recibido lo que dice. Y esa división de atención se nota aunque nadie sepa explicar por qué esa persona no transmite seguridad. La mirada opuesta a la que construye autoridad es la que permanece, no agresiva, no desafiante, simplemente presente. Sostiene el contacto visual sin necesidad de que el otro confirme nada, porque no está pidiendo permiso para existir en esa conversación, ya existe en ella. Practica esto en tu próxima conversación, aunque sea pequeña, con la persona que te atiende en una tienda, con un compañero de trabajo, con quien sea. Sostén la mirada 2 segundos más de lo que te resulta cómodo, sin sonreír de forma nerviosa para compensar la incomodidad. Solo sosténla, respira y permite que exista el silencio si hace falta un silencio. Vas a sentir el impulso fuerte de romperlo, de llenar el vacío con una broma, una disculpa, una sonrisa exagerada. No lo hagas. Deja que el silencio ocupe su espacio. Las personas con autoridad real no le tienen miedo al silencio, porque el silencio solo incomoda a quien está buscando aprobación constante. Quien ya está en paz consigo misma puede sostener un silencio sin sentir que se está perdiendo algo. Este es también el momento de hablar de algo que Séneca mencionaba con frecuencia en sus cartas. La prisa por responder es casi siempre ansiedad disfrazada de cortesía. Cuando alguien te dice algo que te incomoda y respondes de inmediato, explicándote, defendiéndote, justificándote, casi siempre estás actuando desde el miedo a que el silencio sea interpretado como debilidad. Pero es exactamente al revés. Quien responde de inmediato atropellada revela que la opinión del otro le tocó un lugar sensible. Quien deja pasar un instante, respira y luego responde con calma, revela que nada de lo dicho pudo moverla de su centro. La próxima vez que alguien diga algo que te incomode, antes de responder cuenta mentalmente hasta 3, no para ser dramática, sino para permitir que tu respuesta venga de tu autoridad y no de tu reflejo defensivo. El quinto poder es el que más resistencia genera, y por eso mismo es el que más libera cuando se practica. Se trata de aprender a decepcionar a alguien sin sentir que eso te convierte en mala persona. Esto es fundamental, porque la necesidad de aprobación no es otra cosa que el miedo profundo a decepcionar, a que alguien piense mal de ti, a que alguien deje de quererte porque tomaste una decisión que no le convenía. Y aquí está la verdad que nadie te dijo antes. Es matemáticamente imposible tomar decisiones alineadas con tu propósito sin decepcionar a alguien en el camino. No es una posibilidad remota, es una certeza absoluta. Cada sí que das desde el miedo a decepcionar es un no silencioso que le estás dando a tu propia vida. Piensa en una mujer que durante años dijo que sí a cada compromiso social, cada favor, cada petición de su familia, cada proyecto extra en el trabajo, no porque quisiera hacerlo todo, sino porque decir que no la aterraba. Temía que la vieran como egoísta, como poco disponible, como alguien que no cumple. Vivía agotada, resentida por dentro, aunque por fuera sonreía y decía que todo estaba bien. Un día, agotada física y emocionalmente, empezó a practicar algo pequeño, decir que no a una sola cosa por semana, sin justificación extensa, solo un "esta vez no voy a poder" seguido de silencio.
Las primeras veces sintió una culpa enorme. Esperaba consecuencias catastróficas, que la juzgaran, que la excluyeran, que dejaran de contar con ella. Lo que ocurrió fue mucho más silencioso y mucho más revelador. Casi nadie reaccionó como ella temía. Algunas personas ni siquiera lo notaron demasiado. Otras la respetaron más, precisamente porque empezó a decir que sí solo cuando de verdad quería decir que sí, y eso hizo que sus síes tuvieran más peso y más autenticidad. Descubrió algo que Epicteto enseñaba hace 2000 años. La persona que no puede decir que no, tampoco puede decir un sí verdadero, porque todos sus síes están contaminados por el miedo, no por la elección genuina. Practica esto. Identifica una sola petición esta semana ante la cual normalmente dirías sí por miedo a decepcionar, y en su lugar di con calma y sin extenderte que esta vez no vas a poder. No des 4 razones, no ofrezcas una alternativa para compensar la culpa, solo di la frase y sostén el silencio después. Vas a sentir el pecho apretado, es normal, es la parte de ti entrenada durante años en complacer, resistiéndose a soltar el control. Respira a través de esa incomodidad sin ceder. Cada vez que sostienes un no sin necesidad de reparar la incomodidad ajena, tu sistema nervioso aprende una lección nueva. Decepcionar a alguien no te destruye, y la aprobación que temías perder probablemente no era una aprobación real, era una dependencia disfrazada de vínculo. Y esto nos lleva directamente al sexto poder, el que más cuesta aceptar y el que más libertad produce cuando se integra de verdad, la soledad elegida. Vivimos entrenadas para temerle a la soledad como si fuera un castigo, como si estar sola confirmara que algo está mal en nosotras. Por eso muchas mujeres llenan cada silencio con compañía, cada tarde libre con planes, cada noche con el teléfono encendido esperando que alguien escriba, no porque disfruten genuinamente esa compañía, sino porque la idea de quedarse a solas con sus propios pensamientos les resulta insoportable. Y aquí está la paradoja que enseñaban los estoicos. Solo la persona capaz de estar en paz completamente sola puede, de verdad, elegir compañía desde la libertad y no desde el miedo. Si necesitas compañía para no sentirte vacía, esa no es compañía, es anestesia. Marco Aurelio, siendo el hombre más rodeado de gente de todo su imperio, escribía cada noche en soledad absoluta, porque sabía que ahí, en ese silencio sin testigos, se ordenaba lo que el ruido del día había desordenado. Te propongo un ejercicio que parece sencillo, pero que muy pocas mujeres logran sostener sin incomodidad. Pasa una hora completamente sola, sin teléfono, sin música, sin serie de fondo, solo tú y tus pensamientos, no para castigarte, no para meditar en el sentido estricto, simplemente para estar. Vas a notar que la mente, sin estímulo externo que la distraiga, empieza a mostrarte cosas que llevas tiempo evitando mirar. Eso es exactamente el punto. La incomodidad que sientes en esa hora de soledad es la medida exacta de cuánto has estado usando la compañía y la validación ajena como forma de evitarte a ti misma. Cuando una mujer deja de temerle a la soledad, algo cambia en su forma de relacionarse con todo lo demás. Deja de aferrarse a relaciones que no le convienen por miedo a quedarse sola. Deja de aceptar condiciones de trabajo injustas por miedo a no encontrar algo mejor. Deja de mendigar mensajes de texto porque ya no depende emocionalmente de la respuesta ajena para sentirse completa. Esa independencia emocional no es frialdad. Es la base más sólida sobre la que se puede construir cualquier relación sana, cualquier decisión de negocios inteligente, cualquier vida que realmente te pertenezca. Hemos recorrido los 6 poderes que transforman la relación de una mujer con la aprobación y con su propia autoridad. La autoridad silenciosa que reemplaza la necesidad de ser confirmada por otros. La palabra que no se explica de más, que deja de regalar tu energía en justificaciones innecesarias. El desapego de las historias que tu mente inventa sobre lo que otros piensan de ti. La mirada que permanece presente en lugar de buscar reflejo constante. La capacidad de decepcionar sin culpa, sabiendo que cada no genuino protege un sí verdadero en algún otro lugar de tu vida. Y la soledad elegida, la base desde la cual toda relación y toda decisión se vuelven más limpias, más libres, más tuyas. Ninguno de estos poderes es una técnica nueva de la que puedas apropiarte hoy y dominar mañana. Son músculos que se entrenan con repetición, con caídas, con momentos en los que vas a volver a pedir aprobación sin darte cuenta, y está bien, es parte del proceso. Lo que importa no es la perfección inmediata, es la dirección sostenida. Antes de irte, quiero pedirte algo distinto a lo que te pedí al comienzo del video. Ahora que llegaste hasta aquí, dime en los comentarios cuál de estos 6 poderes sientes que más te cuesta a ti específicamente en tu vida ahora mismo. No hace falta que escribas un párrafo largo, con nombrar el poder es suficiente. Al nombrarlo, empiezas a hacerlo consciente, y lo que se hace consciente deja de operar en automático desde el miedo.
Si este video te mostró algo que llevabas tiempo sin poder nombrar, dale like para que llegue a más mujeres que están agotadas de pedir permiso para vivir su propia vida. Compártelo con esa amiga que siempre pregunta, ¿tú qué crees que debería hacer? Antes de confiar en su propio criterio, porque probablemente necesita escuchar esto hoy más que nunca. Y suscríbete a este canal porque cada semana seguimos trayendo sabiduría antigua aplicada a los retos reales de la mujer moderna. Una mujer que ya no mendiga aprobación no necesita gritar para que la escuchen. Su presencia es suficiente. Nos vemos en el próximo encuentro. ¿Alguna vez has sentido que haces todo bien, que sigues los pasos, que te levantas temprano, que te esfuerzas, que lees, que aprendes, y sin embargo hay algo invisible que te frena? Algo que no puedes nombrar, pero que sientes ahí, como una mano en el pecho que no te deja avanzar del todo. ¿Te has preguntado por qué algunas mujeres avanzan con una ligereza que tú no logras encontrar, mientras tú cargas un peso que ni siquiera sabes de dónde viene? Escúchame bien, porque lo que te voy a decir hoy va a incomodarte antes de liberarte. No es que te falte disciplina, ni motivación, ni un buen plan. Lo que tienes es una mente intoxicada por años de creencias que ni siquiera son tuyas, y hasta que no las elimines, cualquier estrategia que uses va a chocar contra ese muro invisible una y otra vez, sin que entiendas por qué. Yo, Brian Tracy, he pasado décadas estudiando por qué personas con el mismo talento, la misma inteligencia y las mismas oportunidades terminan en lugares completamente distintos de la vida. He visto mujeres brillantes, capaces, preparadas, quedarse estancadas durante años, y he visto mujeres con muchos menos recursos aparentes avanzar con una velocidad que sorprende a todos a su alrededor. Y la respuesta, una y otra vez, sin excepción, no está en lo que hacen, está en lo que cargan por dentro sin saberlo. Hoy vamos a usar la sabiduría de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio para identificar y eliminar 6 venenos mentales que probablemente llevas cargando desde hace años sin haberlos nombrado nunca en voz alta y que están funcionando en este mismo momento como el freno invisible de tu propio potencial. Te prometieron 5. Te voy a dar 6 porque el sexto es el más silencioso de todos y es, con frecuencia, el que más éxito bloquea, aunque nadie hable de él porque da vergüenza reconocerlo. Suscríbete ahora mismo a este canal si estás lista para dejar de cargar lo que no es tuyo y empecemos sin perder más tiempo. Vivimos rodeadas de un ruido constante que nos entrena desde niñas a absorber creencias sin cuestionarlas jamás. Absorbemos frases de nuestros padres, de maestros, de parejas, de tías en reuniones familiares, de la cultura entera que nos rodea y las guardamos como si fueran verdades propias, cuando en realidad son solo ecos de otras personas que también las heredaron sin examinarlas nunca. La mayoría de las mujeres viven toda su vida operando bajo un sistema mental que jamás eligieron conscientemente, un sistema instalado antes de que tuvieran edad para cuestionar nada. Y aquí está la parte más difícil de aceptar. No puedes construir una vida distinta usando el mismo software con el que te programaron sin saberlo para quedarte exactamente donde estás. Existe un primer veneno que es probablemente el más extendido de todos y se llama la herencia invisible. Son las frases que escuchaste tanto de niña que dejaron de sonar como opiniones de alguien más y empezaron a sonar como leyes del universo, tan indiscutibles como la gravedad. El dinero no alcanza. En esta familia nadie ha tenido éxito así de fácil. Hay que sufrir para merecer algo bueno. No te ilusiones demasiado, para no decepcionarte después. Cada una de esas frases, repetida durante años en tu infancia, en la cocina, en el auto, en las sobremesas familiares, se instaló en tu mente no como una opinión discutible de alguien más, sino como un hecho objetivo sobre cómo funciona el mundo. Piensa en 2 mujeres que reciben la misma oportunidad de negocio el mismo día. La primera, sin darse cuenta, escucha en su cabeza la voz de su madre diciendo que eso de emprender es muy arriesgado, mejor un trabajo seguro con sueldo fijo, y aunque conscientemente quiere avanzar, aunque en las reuniones dice que está comprometida, algo en ella sabotea silenciosamente cada paso, llega tarde a reuniones importantes sin explicación clara, no hace el seguimiento que debería, se convence a sí misma de que todavía no es el momento, necesito prepararme más. La segunda mujer creció escuchando historias de personas que se arriesgaron y les fue bien. Escuchó a su abuela contar con orgullo cómo empezó su propio negocio desde cero, y aunque tiene el mismo miedo natural que cualquier persona frente a lo desconocido, avanza, porque su sistema interno no está en guerra permanente con la decisión que está tomando. La diferencia entre las dos no fue el talento ni la oportunidad, ni siquiera la inteligencia. Fue el software heredado que cada una traía instalado por dentro, sin haberlo elegido nunca. Epicteto enseñaba algo esencial sobre esto, algo que sigue siendo tan cierto hoy como hace 2000 años. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas.
Y esa opinión, en la mayoría de los casos, ni siquiera es nuestra. Es prestada, heredada, absorbida sin permiso durante los años en que no teníamos capacidad crítica para cuestionarla. Quiero que hagas un ejercicio ahora mismo, sin moverte de donde estás. Piensa en una creencia sobre el dinero, el éxito o tu propia capacidad, que sientas profundamente cierta, casi como un hecho innegable, algo que ni siquiera se te ocurriría cuestionar en una conversación normal. Ahora pregúntate, con toda honestidad, ¿de quién escuché esto por primera vez? Casi siempre vas a encontrar una voz específica, un rostro concreto, una situación particular de tu infancia que puedes recordar con detalle. Y en el momento exacto en que identificas el origen, esa creencia deja de sentirse como una ley del universo y empieza a sentirse como lo que realmente es, una opinión ajena que absorbiste sin revisarla nunca, en un momento en que no tenías herramientas para cuestionarla. Ahora quiero que hagas algo frente a ti misma, en este mismo instante. Cierra los ojos un momento, respira profundo y repite en silencio esta frase con toda la convicción que puedas reunir. Lo que heredé lo puedo revisar y lo que no me sirve lo puedo soltar. Siente cómo se afloja algo en el pecho al decirlo, cómo baja un poco la tensión de los hombros. Y antes de seguir, escribe en los comentarios esta frase exacta. Estoy desintoxicando mi mente de lo que no es mío. Escríbela aunque todavía no sepas identificar con exactitud qué creencia heredada te está limitando en este momento. Al escribirla, le estás diciendo a tu mente, de forma clara y pública, que empiece a buscar activamente esas creencias prestadas que llevas cargando. Y lo que la mente busca activamente con esa intención, casi siempre empieza a encontrarlo. El segundo veneno es uno que casi nadie nombra en voz alta porque se disfraza de virtud, casi de sensibilidad, la comparación constante. Vivimos revisando la vida de otras personas y midiendo la nuestra contra un estándar que ni siquiera conocemos por completo, porque solo vemos la parte que la otra persona decide mostrar al mundo, cuidadosamente editada, sin las dudas, los fracasos silenciosos, ni las noches difíciles que también vivió. Séneca ya lo advertía hace 2000 años, sin haber conocido jamás una red social, sin haber visto nunca una fotografía filtrada. Nada consume tanto la energía vital como la envidia comparativa, porque te roba el presente entero para hacerte vivir pendiente de una vida que no es la tuya y que nunca podrás replicar exactamente, porque las circunstancias de esa otra mujer nunca fueron las tuyas. Cada vez que ves el éxito de otra mujer y en lugar de sentir inspiración sientes un peso en el estómago, una vocecita que dice ¿por qué a ella sí y a mí no? Estás envenenando tu propia energía con un veneno de efecto lento pero absolutamente devastador con el tiempo. La comparación no solo te hace sentir mal en el momento, te distrae de tu propio camino, te hace copiar estrategias que no te corresponden ni encajan con tu situación, te hace acelerar decisiones importantes por miedo a quedarte atrás, cuando en realidad no existe ninguna carrera contra nadie, existe solamente tu proceso, único e irrepetible. Piensa en una mujer que llevaba meses viendo el crecimiento constante de otra emprendedora en su mismo rubro, sintiendo cada publicación de esa persona como una pequeña herida abierta. Cada foto de un nuevo logro, cada testimonio de un cliente feliz, la dejaba con una sensación de vacío que no sabía nombrar. Un día decidió hacer algo distinto. Cada vez que sentía esa envidia comparativa aparecer, en lugar de reprimirla con culpa o de avergonzarse de sentirla, la nombraba en silencio y decía internamente: con toda la intención posible celebro lo que ella logró y confío en el tiempo de lo mío. No fue instantáneo, tuvo que repetirlo decenas de veces durante semanas enteras, algunas veces sintiéndolo genuino y otras veces sintiéndose una farsante repitiendo una frase vacía. Pero poco a poco, sin darse cuenta del momento exacto en que ocurrió el cambio, esa comparación que la paralizaba se transformó en información útil. En lugar de mirar con envidia, empezó a mirar con curiosidad estratégica, preguntándose qué podía aprender de esa mujer sin necesidad de compararse ni de sentirse menos. El ejercicio para esta semana es este. La próxima vez que sientas ese pellizco de comparación al ver el éxito de otra persona, en lugar de cerrar la aplicación con culpa o seguir scrolleando con resentimiento acumulándose por dentro, detente un segundo completo y di en silencio, con calma, celebro lo suyo, confío en lo mío. No tienes que sentirlo con total sinceridad la primera vez, ni la segunda, ni la décima. La repetición constante, sostenida en el tiempo, es exactamente lo que reentrena la reacción automática que llevas años practicando sin darte cuenta. El tercer veneno tiene que ver con algo que Marco Aurelio nombraba con frecuencia en sus escritos privados, esos que nunca pensó que otra persona leería, la anticipación del desastre. Es esa costumbre mental de imaginar, antes de que ocurra cualquier cosa importante, todo lo que podría salir mal,
con lujo de detalle, con escenarios completos que tu mente construye como si fueran reales. Antes de una reunión importante ya imaginaste el rechazo completo palabra por palabra. Antes de lanzar un proyecto en el que llevas meses trabajando, ya imaginaste el fracaso absoluto y la vergüenza que sentirías. Antes de pedir lo que sabes que mereces, ya imaginaste el no y todas sus consecuencias. Esta anticipación constante del desastre no te protege, como muchas mujeres creen erróneamente, convencidas de que así se preparan mejor. En realidad te agota antes de siquiera empezar y te hace actuar desde una postura defensiva que, sin que lo notes conscientemente, comunica inseguridad a la otra persona. Marco Aurelio decía, con una sabiduría que hoy confirma la psicología moderna, que sufrimos más en la imaginación que en la realidad misma. La mayoría de los desastres que anticipamos con tanto detalle, con tanta convicción, nunca ocurren y aún así hemos pagado el costo emocional completo de vivirlos por anticipado, una y otra vez, en la mente, noches enteras de sueño perdido por algo que jamás sucedió. Esto tiene un nombre en la psicología moderna, ensayo negativo, y es exactamente lo opuesto a lo que hace una mente que multiplica resultados y avanza con confianza. Piensa en una mujer que, antes de cada llamada importante con un cliente potencial, pasaba la noche anterior completa imaginando todas las objeciones posibles, todos los rechazos imaginables, todas las formas en que la conversación podía salir mal. Llegaba a cada llamada agotada emocionalmente antes de empezar siquiera a hablar, con una energía tensa que el cliente percibía sin poder nombrarla exactamente, pero que sentía de todas formas en el tono de su voz. Decidió cambiar el ejercicio por completo. La noche anterior, en lugar de ensayar el desastre con tanto detalle, empezó a ensayar mentalmente cómo se sentiría su cuerpo si la llamada saliera bien, la voz tranquila y firme, la respiración relajada, la sensación de estar simplemente compartiendo algo de valor genuino, sin necesidad de convencer a nadie desde el miedo a perder. Las llamadas no cambiaron de contenido, seguía diciendo básicamente lo mismo, pero la energía con la que la sostenía cambió por completo, y con eso los resultados también empezaron a cambiar. El ejercicio de esta semana es simple, aunque no siempre fácil de sostener. Antes de cualquier situación que te genere ansiedad anticipada, tómate 2 minutos completos para imaginar, con el mismo nivel de detalle que sueles usar para imaginar el desastre, cómo se sentiría tu cuerpo si las cosas salieran bien. No se trata de garantizar que salga bien, nadie puede garantizar eso. Se trata de dejar de pagar por anticipado el costo emocional completo de un desastre que probablemente nunca va a ocurrir. El cuarto veneno es más profundo y bastante más difícil de nombrar en voz alta, la identidad construida sobre el sufrimiento. Hay mujeres que, sin darse cuenta del proceso, construyeron gran parte de su identidad alrededor de lo difícil que ha sido su historia personal, y aunque esa historia sea completamente real y merezca ser honrada con respeto, aferrarse a ella como identidad central puede convertirse, con el tiempo, en una prisión silenciosa e invisible. Si soy la que siempre lucha, soy la que nunca tiene suerte fácil, soy la que tiene que esforzarse el doble que todas las demás, esa identidad, aunque nació de experiencias auténticas y dolorosas, empieza a filtrar cada nueva experiencia para que confirme la misma historia de siempre, aunque la vida te esté ofreciendo, en este momento presente, algo completamente distinto. Séneca hablaba de esto con una claridad que todavía hoy resulta incómoda de escuchar. Nos aferramos a nuestro sufrimiento porque nos da una identidad conocida y predecible, y lo conocido, aunque sea doloroso, se siente más seguro que lo desconocido, incluso cuando lo desconocido sería objetivamente mejor para nosotras. Soltar esa identidad de lucha constante da miedo, un miedo real y profundo, porque si dejo de ser la que siempre lucha, si las cosas empiezan a fluir con más facilidad, ¿quién soy entonces? Esa pregunta incomoda a muchas más mujeres de lo que están dispuestas a admitir públicamente. Una mujer había construido, sin darse cuenta del proceso mientras ocurría, toda su narrativa personal alrededor de lo dura que había sido su historia de vida. Cada logro que conseguía lo explicaba diciendo, casi como una coletilla automática, y eso que me ha costado el triple que a cualquier otra persona. Cuando finalmente empezaron a llegarle oportunidades con más facilidad de la que estaba acostumbrada, sintió una incomodidad extraña, casi como si no mereciera algo que le costara relativamente poco esfuerzo, porque su identidad entera estaba construida sobre la dificultad constante. Tuvo que aprender, de forma consciente y deliberada, a permitir que algunas cosas fueran fáciles sin sentir que con eso traicionaba toda su historia anterior. El ejercicio aquí es de observación pura, no de acción inmediata. Durante esta semana completa, nota cuántas veces al contar algo sobre ti misma a otra persona, subrayas lo difícil que ha sido, incluso cuando nadie te lo preguntó directamente.
No lo hagas para dejar de honrar tu historia real que merece respeto, sino para empezar a notar con honestidad si esa historia se ha convertido, sin que lo eligieras conscientemente, en una identidad que filtra lo nuevo que la vida quiere ofrecerte ahora. El quinto veneno es la desconfianza hacia lo que llega fácil, algo que se conecta con el veneno anterior pero que merece su propio espacio, porque muchas mujeres, sin darse cuenta, desconfían profundamente de los caminos fáciles, como si el sufrimiento fuera la única garantía válida de mérito real. Si algo llega sin gran esfuerzo, una parte de ellas piensa automáticamente que algo anda mal, que esto no puede durar mucho tiempo, que seguro hay una trampa escondida en algún lugar. Epicteto enseñaba que confundimos, con demasiada frecuencia, el valor real de algo con el sufrimiento que costó conseguirlo, y esa confusión nos hace desconfiar e incluso sabotear activamente cualquier avance que llegue de forma fluida y natural. Si esta semana algo te resulta más fácil de lo esperado, resiste con toda tu voluntad el impulso de complicarlo artificialmente para que se sienta más merecido de lo que realmente fue. Deja que sea fácil. La facilidad no es sospechosa ni es señal de que algo está mal, es simplemente una señal clara de que por fin, después de tanto tiempo, estás alineada con lo que estás construyendo en tu vida. Y llegamos al sexto veneno, el más silencioso de todos, el que rara vez se nombra en voz alta porque suena casi imposible de admitir sin sentir vergüenza, el miedo al propio potencial. No es solo miedo al fracaso, que ya es difícil de por sí, es muchas veces un miedo todavía más profundo y más difícil de reconocer, el miedo a descubrir de lo que en verdad eres capaz, porque si lo descubres con certeza, ya no tienes ninguna excusa válida para quedarte donde estás ahora mismo. Marco Aurelio decía que muchas veces nos limitamos a nosotras mismas no porque el mundo exterior nos lo impida realmente, sino porque tememos, en el fondo, la responsabilidad enorme que traería consigo nuestra propia grandeza. Piensa en una mujer que, cada vez que estaba a punto de dar un salto verdaderamente importante en su vida, encontraba una razón nueva para posponerlo un poco más. Necesito prepararme un poco más antes. Todavía no es el momento perfecto. Primero voy a resolver esta otra cosa y después sí, con el tiempo. Después de mucha reflexión honesta, entendió que no era falta de preparación real lo que la detenía, era miedo puro a descubrir que sí podía lograrlo, porque si lo descubría con certeza, tendría que sostenerlo después, tendría que dejar de esconderse detrás del cómodo, todavía no estoy lista. El día que se permitió, con una honestidad casi brutal consigo misma, nombrar ese miedo específico en voz alta, algo cambió de forma profunda, porque un miedo nombrado con claridad pierde gran parte del poder invisible que tenía sobre ella. El ejercicio final de este video es este. Pregúntate ahora con toda la honestidad que puedas reunir en este momento, ¿qué harías exactamente si supieras con absoluta certeza que no vas a fracasar en el intento? No para que lo hagas todo mañana mismo de forma impulsiva, sino para que identifiques, detrás de esa respuesta sincera, cuál es el verdadero tamaño de lo que has estado conteniendo durante tanto tiempo por puro miedo a tu propia capacidad real. Hemos recorrido los 6 venenos que probablemente llevas cargando desde hace años sin haberlos nombrado antes con esta claridad. La herencia invisible de creencias que nunca elegiste conscientemente, la comparación constante que te roba tu propio camino único, la anticipación del desastre que te agota emocionalmente antes de siquiera empezar, la identidad construida sobre el sufrimiento que filtra lo nuevo, la desconfianza hacia lo que llega fácil y natural, y el miedo silencioso a tu propio potencial real. Ninguno de estos venenos desaparece de un día para otro solo por haberlo nombrado aquí en este video. Eso sería mentirte, y prometerte lo contrario sería deshonesto de mi parte. Pero cada vez que identificas uno de estos venenos con claridad, y sin juzgarte con dureza por haberlo cargado tanto tiempo sin saberlo, le quitas una parte real del poder que tenía sobre ti en automático, sin que lo notaras funcionando. Antes de irte, dime en los comentarios cuál de estos 6 venenos sientes que has estado cargando más tiempo sin saberlo nombrar. No hace falta un párrafo largo ni una explicación completa. Con nombrarlo con una sola palabra o una frase corta es más que suficiente, porque lo que se nombra con claridad empieza finalmente a poder soltarse. Si este video te ayudó a ver algo que llevabas tiempo sin poder explicar con palabras, dale like para que llegue a más mujeres que están cargando en este mismo momento pesos que nunca fueron suyos. Compártelo con esa amiga que sientes que se sabotea justo cuando las cosas empiezan por fin a irle bien, porque probablemente necesita escuchar exactamente esto hoy. Y suscríbete a este canal, porque cada semana seguimos trayendo sabiduría antigua aplicada a los retos reales de la mujer que quiere construir una vida limpia de todo lo que ya no le sirve. Una mente desintoxicada no necesita esforzarse el doble, simplemente deja de frenarse a sí misma en silencio. Nos vemos en el próximo encuentro.
¿Alguna vez has terminado un día agotada, con la mente nublada, el cuerpo pesado, y aún así sientes que en realidad no avanzaste nada de lo que de verdad importaba? ¿Te has preguntado por qué hay mujeres que parecen mover el doble en la mitad del tiempo, mientras tú llenas cada hora del día y los resultados apenas se mueven? Escúchame bien, porque lo que te voy a decir hoy contradice directamente lo que te enseñaron desde niña sobre el trabajo y el mérito. El esfuerzo no es lo que multiplica los resultados. La claridad es lo que multiplica los resultados. Y mientras sigas creyendo que ocupar más horas es sinónimo de merecer más éxito, vas a seguir agotándote en el lugar equivocado, mientras otras personas con menos horas y más precisión te adelantan sin siquiera esforzarse en apariencia. Yo, Brian Tracy, he pasado décadas estudiando qué diferencia las personas que logran resultados extraordinarios de las que trabajan igual de duro o más duro, y sin embargo se quedan estancadas. Y la conclusión, después de estudiar miles de casos, es incómoda para quien fue educada para creer que el sacrificio es la única moneda válida. La cantidad de esfuerzo casi no tiene correlación con la cantidad de resultado. Lo que sí tiene correlación directa es la calidad de la mentalidad desde la que actúas. Hoy vamos a usar de nuevo la sabiduría estoica, la de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, para entregarte 6 poderes concretos que no tienen que ver con trabajar más horas, sino con pensar de una forma completamente distinta a como te enseñaron. Te prometieron 5 poderes. Te voy a dar 6, porque el sexto es el que conecta a todos los demás, y no podía dejarlo fuera. Suscríbete ahora mismo a este canal si estás lista para dejar de medir tu valor en horas de cansancio, y empecemos sin perder más tiempo. Vivimos en una cultura que glorifica el agotamiento como si fuera una medalla. Te enseñaron que levantarte antes que todos, dormir menos, sacrificar tiempo libre y estar ocupada todo el día son señales de que vas en serio, de que mereces lo que estás persiguiendo. Las redes sociales están llenas de esa narrativa. La mujer que trabaja de madrugada, que no tiene tiempo ni para comer bien, que enseña su agenda saturada como si fuera un trofeo. Y si tú en algún momento decides trabajar menos horas pero con más enfoque, esa misma cultura te hace sentir culpable, como si estuvieras haciendo trampa, como si no te lo hubieras ganado del todo. Pero hay una verdad que los estoicos entendían con una claridad que hoy la mayoría ignora por completo. El sacrificio sin dirección no es virtud, es desperdicio. Puedes remar con todas tus fuerzas durante horas y si estás remando en la dirección equivocada, terminas exactamente en el mismo lugar del que saliste, solo que más cansada. Las mujeres que multiplican resultados de verdad no son las que más horas invierten. Son las que dejaron de confundir estar ocupada con estar avanzando. Existe una habilidad silenciosa que separa a quienes producen resultados extraordinarios de quienes se agotan produciendo resultados mediocres. La llamamos claridad cortante. No es organización, no es disciplina en el sentido tradicional, es algo más profundo. La capacidad de ver entre 20 tareas posibles cuál es la única que de verdad mueve la aguja y descartar todo lo demás sin culpa. Piensa en 2 mujeres emprendedoras el mismo lunes por la mañana. La primera abre su computadora y empieza a responder correos, revisa redes sociales rápido antes de trabajar, contesta mensajes de WhatsApp, ordena su escritorio, hace una lista de 15 pendientes y va tachando los más fáciles primero porque le dan una sensación inmediata de productividad. Al final del día se siente agotada, ha estado ocupada 10 horas y sin embargo el proyecto que realmente iba a cambiar su negocio sigue exactamente donde estaba en la mañana. La segunda mujer se sienta, respira y se hace una sola pregunta antes de tocar cualquier cosa. Si solo pudiera hacer una cosa hoy, ¿cuál haría que todo lo demás importara menos? Identifica esa única tarea, la trabaja durante 3 horas de enfoque total, sin distracciones, y el resto del día lo dedica a lo esencial, sin llenarlo de actividad artificial. Al final del día, ella avanzó más en 3 horas que la primera mujer en 10. Esa diferencia no es de inteligencia ni de suerte, es de dirección. Epicteto enseñaba que la confusión es el enemigo silencioso de todo logro, porque la mente confundida gasta su energía dispersándose en 1000 direcciones a la vez, y una energía dispersa no construye nada sólido. Ahora quiero que hagas un ejercicio breve, ahora mismo, sin moverte de donde estás. Piensa en tu semana actual. Piensa en cuántas de tus tareas de verdad mueven algo importante hacia adelante, y cuántas son simplemente ruido que te hace sentir ocupada sin estar avanzando. La mayoría de las mujeres, al hacer este ejercicio con honestidad, descubren que el 80% de su energía diaria se va en actividades que no cambian nada esencial en su vida. Quiero que hagas algo ahora frente a ti misma. Cierra los ojos un momento, respira profundo y en silencio pregúntate,
¿Cuál es la única cosa que, si la resolviera esta semana, haría que todo lo demás pesara menos? Deja que la respuesta aparezca sin forzarla. No busques la respuesta correcta ni la más impresionante, busca la que sientas verdadera en el cuerpo. Y ahora, antes de seguir, escribe en los comentarios esta frase exacta. No necesito hacer más, necesito ver más claro. Escríbela aunque todavía sientas que necesitas hacer 1000 cosas para avanzar. Al escribirla estás dando la primera orden a tu mente para que deje de medir tu valor en cantidad de actividad y empiece a medirlo en dirección. Esa frase, escrita y sostenida frente a otras personas que están viviendo lo mismo que tú, es el primer paso para desactivar el hábito del esfuerzo disperso. El segundo poder tiene que ver con algo que rara vez se enseña porque suena contraintuitivo. Decir que no a lo bueno para poder decir que sí a lo excelente. La mayoría de las mujeres no fracasan por falta de oportunidades. Fracasan por exceso de ellas, mal gestionadas. Aceptan todo lo que llega, cada proyecto, cada colaboración, cada favor, cada oportunidad que suena atractiva en el momento, y terminan con una vida y un negocio llenos de compromisos medianos, sin espacio real para perseguir lo que de verdad importaría. Séneca decía que quien está en todas partes no está en ninguna. Cada sí que das a algo mediano es, en silencio, un no que le estás dando a algo mejor que todavía no tiene espacio para aparecer, porque tu tiempo y tu energía ya están comprometidos con algo que no te lleva a ningún lugar importante. Esto no significa volverte rígida ni cerrarte a oportunidades nuevas. Significa desarrollar un filtro interno mucho más exigente antes de comprometer tu tiempo. La próxima vez que te llegue una propuesta, un proyecto, una invitación a colaborar, antes de responder que sí, por costumbre o por miedo a perder la oportunidad, hazte una pregunta simple. Si esto no existiera, ¿lo estaría buscando yo activamente ahora mismo? Si la respuesta es no, probablemente estás a punto de decir sí por inercia, no por estrategia. Practica esto durante los próximos 7 días. Cada vez que algo nuevo llegue a tu vida pidiendo tu tiempo, haz esa pregunta antes de comprometerte. Vas a notar que dices que no a cosas que antes hubieras aceptado automáticamente y vas a sentir al principio miedo de estar perdiendo algo. Ese miedo es normal, es el mismo miedo que sienten todas las personas entrenadas en la escasez de oportunidades. Pero cada no que proteges tu enfoque es un sí más grande que le estás dejando espacio a tu vida. El tercer poder viene directamente de Marco Aurelio, quien gobernaba el imperio más grande de su época y, sin embargo, entendía algo que hoy la mayoría ignora en su búsqueda de productividad. La mente cansada no produce resultados extraordinarios, produce errores costosos disfrazados de esfuerzo. Vivimos en una cultura que confunde estar exhausta con estar comprometida, y esa confusión tiene un costo altísimo, porque una mente agotada toma peores decisiones, ve menos oportunidades, comete más errores que después hay que corregir con más tiempo del que hubiera tomado hacerlo bien desde el principio. Marco Aurelio escribía cada noche, no para acumular más tareas, sino para vaciar su mente y dejarla en orden antes de descansar. Sabía que una mente ordenada al dormir despierta con más claridad que una mente que se apagó de puro agotamiento sin haber procesado nada. Quiero contarte algo que ilustra esto con precisión. Una mujer llevaba meses trabajando 16 horas al día en su negocio, convencida de que ese ritmo era el precio necesario del éxito. Cometía errores constantes, olvidaba compromisos, respondía mal a clientes por puro cansancio, y cada error le tomaba el doble de tiempo corregirlo del que le hubiera tomado hacerlo bien desde el inicio. Un día, agotada al punto del colapso, decidió hacer algo que su mente racional consideró irresponsable. Recortó su jornada a 6 horas de trabajo profundo, sin distracciones, y dedicó el resto del día a descansar de verdad, sin culpa. En las primeras 2 semanas su facturación no cambió. En el primer mes aumentó, porque los errores desaparecieron casi por completo y las decisiones que tomaba con una mente descansada eran simplemente mejores. El ejercicio de esta semana es simple, mas no fácil. Identifica el momento del día en que tu mente está más clara, generalmente en las primeras horas después de despertar, y protege ese bloque de tiempo exclusivamente para la única tarea que de verdad importa, sin correos, sin mensajes, sin reuniones. El resto del día puede ser más flexible, pero ese bloque es sagrado. Vas a sentir la tentación de romperlo por una urgencia que no puede esperar. La mayoría de esas urgencias, cuando las examinas con honestidad, pueden esperar 2 horas sin que el mundo se derrumbe. El cuarto poder tiene que ver con una trampa mental que casi ninguna mujer identifica hasta que alguien se la nombra. La ilusión de que hacerlo tú misma es más rápido que enseñarle a alguien más a hacerlo. Esta creencia parece lógica a corto plazo y es devastadora a largo plazo.
Cada tarea que insistes en hacer tú, aunque otra persona pudiera hacerla razonablemente bien, es una tarea que te roba el tiempo que necesitas para lo único que solo tú puedes hacer. Epicteto enseñaba que hay que distinguir entre lo que está bajo tu control directo y lo que puedes delegar sin perder el control de lo esencial. La mayoría de las mujeres que se agotan sin multiplicar resultados están atrapadas cargando tareas que otra persona podría hacer al 80% de bien, mientras ellas mismas descuidan la única tarea que solo ellas pueden hacer al 100%. Esto no es solo un tema de negocios con empleados. Aplica igual en la casa, en la familia, en cualquier área donde insistes en controlarlo todo porque crees en el fondo que nadie más puede hacerlo tan bien como tú. Pregúntate ahora, ¿qué tarea llevas haciendo tú semana tras semana que alguien más podría hacer razonablemente bien si tan solo le dieras la oportunidad y la instrucción clara? Identifica una sola tarea esta semana y suéltala aunque el resultado no sea perfecto la primera vez. Vas a sentir el impulso de retomar el control apenas veas que no se hizo exactamente como tú lo harías. Resiste ese impulso. La perfección en una tarea menor no vale el tiempo que le está robando a tu tarea mayor. El quinto poder es el que más resistencia genera porque contradice directamente lo que la cultura del esfuerzo nos enseñó desde niñas. El descanso no es la recompensa después del trabajo. Es una herramienta de trabajo en sí misma. Séneca lo decía con una precisión que sigue vigente hoy. La mente que nunca se detiene termina produciendo menos que la mente que se detiene a tiempo. No porque el descanso sea mágico, sino porque una mente sin pausa pierde la capacidad de discernir lo importante de lo urgente y termina reaccionando a todo con la misma intensidad, agotando sus recursos en cosas que no lo merecían. Piensa en la diferencia entre una mujer que trabaja 12 horas seguidas sin pausas reales y otra que trabaja 6 horas con bloques de enfoque intensos separados por pausas verdaderas, sin pantallas, sin scroll, solo silencio o movimiento del cuerpo. La primera termina el día con la sensación de haber trabajado mucho, aunque gran parte de esas horas fueron rendimiento decreciente, error tras error, decisiones tomadas desde el agotamiento. La segunda produce en la mitad del tiempo un trabajo de mayor calidad porque cada bloque de enfoque lo hizo con una mente todavía fresca. El ejercicio de esta semana es introducir una sola pausa real al día de al menos 15 minutos, sin ninguna pantalla, sin resolver nada, solo respirar, caminar o estar en silencio. Vas a sentir que estás perdiendo tiempo valioso. No lo estás perdiendo, lo estás invirtiendo en que las siguientes horas produzcan más que si hubieras seguido empujando sin pausa. El descanso estratégico no es debilidad, es la herramienta más subestimada de quien de verdad multiplica resultados. Y esto nos lleva al sexto poder, el que conecta a todos los anteriores y el que más cambia cuando se integra de verdad, actuar desde la certeza en lugar de actuar desde la urgencia. La urgencia y la certeza pueden parecer, desde afuera, exactamente el mismo tipo de acción. Ambas mueven a la persona a hacer cosas. Pero la energía que las produce es completamente distinta y esa diferencia se refleja directamente en la calidad del resultado. La urgencia actúa desde el miedo a que algo malo pase si no te apuras. La certeza actúa desde la confianza de que lo que estás construyendo va a llegar a buen puerto, aunque no todo se resuelva hoy mismo. Marco Aurelio enseñaba que la prisa constante distorsiona el juicio. Cuando actúas desde la urgencia, tu mente prioriza mal, reacciona en lugar de decidir y termina resolviendo lo ruidoso en lugar de lo importante. Cuando actúas desde la certeza, aunque te muevas con la misma velocidad hacia afuera, tu mente por dentro está en calma y esa calma te permite ver con claridad qué de verdad merece tu energía en este momento exacto. Una mujer llevaba meses intentando cerrar un proyecto grande, empujando cada día desde la ansiedad de que si no avanzaba lo suficiente rápido, todo se caería. Esa urgencia constante la hacía tomar decisiones apresuradas, mandar mensajes ansiosos, aceptar condiciones que no le convenían solo por miedo a perder la oportunidad. Un día, agotada de vivir en ese estado, decidió cambiar de estrategia. En lugar de empujar desde el miedo, empezó cada mañana con un momento breve de silencio en el que se repetía, con calma, que el proyecto avanzaba en el tiempo correcto, aunque no fuera el tiempo que su ansiedad exigía. Siguió trabajando con la misma disciplina, pero desde un lugar interior completamente distinto. Las decisiones que tomó desde ese estado de certeza resultaron con el tiempo mucho más acertadas que las que había tomado meses antes desde el pánico. El proyecto se cerró, no más rápido en el calendario, pero sí de una forma mucho más sólida y con muchísimo menos desgaste personal en el camino. El ejercicio final de este video es este. Antes de empezar cualquier tarea importante en los próximos 3 días, detente un momento y pregúntate si estás a punto de actuar desde la urgencia o desde la certeza.
Si notas tensión en el pecho, prisa en la respiración, la sensación de que todo depende de que lo hagas ya mismo, respira profundo antes de continuar y repite en silencio. Esto avanza en el momento correcto. No es para relajarte hasta la inacción, es para que tu acción venga desde un lugar más limpio, más claro y por lo tanto más efectivo. Hemos recorrido los 6 poderes que transforman la relación de una mujer con el esfuerzo y con los resultados. La claridad cortante, que reemplaza la actividad dispersa por dirección precisa. El poder de decir que no a lo bueno para dejar espacio a lo excelente. La mente descansada como base de las mejores decisiones. La capacidad de soltar lo que otros pueden hacer para enfocarte en lo que solo tú puedes hacer. El descanso estratégico como herramienta de trabajo, no como premio después del trabajo. Y la certeza que reemplaza la urgencia como motor de la acción. Ninguno de estos poderes te va a dar resultados instantáneos de la noche a la mañana, y quiero ser honesto contigo sobre eso, porque prometerte lo contrario sería mentirte. Lo que sí puedo prometerte es que cada vez que elijas claridad sobre actividad, certeza sobre urgencia y descanso sobre agotamiento performativo, vas a sentir que avanzas con menos desgaste y con más solidez que antes, aunque desde afuera nadie note el cambio inmediatamente. Antes de irte, quiero preguntarte algo directo. De estos 6 poderes, ¿cuál sientes que llevas más tiempo ignorando en tu propia vida? Dime en los comentarios cuál es. Con una sola palabra o una frase corta es más que suficiente. Al nombrarlo, dejas de vivirlo en automático y empiezas a poder cambiarlo de verdad. Si este video te hizo ver algo que llevabas tiempo sin poder nombrar, dale like para que llegue a más mujeres que están agotadas trabajando en la dirección equivocada. Compártelo con esa amiga que últimamente te dice que no da más, que siente que hace de todo y no avanza en nada porque probablemente necesita escuchar esto hoy más que nunca. Y suscríbete a este canal porque cada semana seguimos trayendo sabiduría antigua aplicada a los retos reales de la mujer que quiere construir una vida distinta sin quemarse en el intento. Una mujer que actúa desde la claridad no necesita demostrar cuánto se esfuerza, sus resultados hablan por ella. Nos vemos en el próximo encuentro. ¿Alguna vez has respondido algo en caliente y minutos después te arrepentiste de cada palabra que dijiste? ¿Te has preguntado por qué hay personas que reciben una crítica, una mala noticia o un ataque directo y simplemente no se inmutan, mientras tú sientes que cualquier comentario puede arruinarte el día entero? Escúchame bien, porque esto que voy a decirte contradice todo lo que te enseñaron sobre cómo defenderte en la vida. La fuerza no está en responder rápido, la fuerza está en no necesitar responder. Y cada vez que reaccionas de inmediato ante algo que te afecta, le estás entregando a esa situación o a esa persona el control completo de tu estado interior. Yo, Brian Tracy, he pasado décadas estudiando qué separa a las personas que construyen resultados sólidos y sostenibles de las que se agotan reaccionando ante cada estímulo que la vida les presenta. Y la conclusión es clara. No es la inteligencia, no es el talento, no es siquiera la disciplina lo que más diferencia a unas de otras. Es la capacidad de no reaccionar. Hoy vamos a usar la sabiduría de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio para entregarte 6 poderes concretos que te van a permitir actuar desde la calma, incluso cuando todo a tu alrededor te empuja hacia la reacción inmediata. Te prometieron 5 poderes. Te voy a dar 6 porque el sexto es el que sostiene a todos los demás y no podía dejarlo fuera de este video. Suscríbete ahora mismo a este canal si estás listo para dejar de vivir a merced de cada estímulo externo y empecemos sin perder más tiempo. Vivimos en una época diseñada casi con precisión de ingeniería para hacernos reaccionar constantemente. Cada notificación, cada comentario, cada noticia, cada mirada, cada comentario de un colega está construido para robarte, aunque sea un segundo, tu estado de calma. Y la mayoría de las personas caen en esa trampa sin darse cuenta, creyendo que reaccionar rápido es señal de estar alerta, de tener criterio, de importarle lo que pasa a su alrededor. Pero hay una verdad que los estoicos conocían con una claridad que hoy casi nadie practica. Reaccionar rápido no es fuerza, es debilidad disfrazada de energía. La persona que reacciona de inmediato ante todo está, en realidad, revelando que no tiene un centro propio lo suficientemente sólido como para resistir el impulso externo. Existe una capacidad silenciosa que separa a quienes construyen una vida sólida de quienes viven agotados, apagando incendios emocionales todo el día. La llamamos el poder del espacio interior. No es indiferencia, no es frialdad, no es dejar de sentir. Es la capacidad de crear una pausa, por pequeña que sea, entre el estímulo que recibes y la respuesta que decides dar. En esa pausa vive toda tu libertad real. Piensa en 2 personas que reciben la misma crítica dura en una reunión de trabajo. La primera siente el golpe y responde de inmediato, defendiéndose, justificándose, elevando el tono de voz, buscando ganar la discusión en ese mismo instante.
Sale de la reunión agotada, con el estómago revuelto, repasando la conversación mentalmente durante el resto del día, imaginando lo que debió haber dicho, sintiendo que perdió. La segunda persona recibe exactamente la misma crítica, siente la misma incomodidad inicial en el cuerpo, el mismo impulso de defenderse, pero deja pasar un instante antes de responder. Respira, deja que la primera oleada de reacción pase, y solo entonces responde, con calma, con precisión, sin necesidad de ganar nada en ese momento. Sale de la reunión con la mente clara, sin cargar nada innecesario, porque no permitió que el estímulo externo decidiera su estado interior. Esa diferencia no es de personalidad, no es que una persona naciera más tranquila que la otra, es una diferencia de entrenamiento. Epicteto enseñaba algo que sigue siendo revolucionario hoy en día. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Y esa opinión aparece en una fracción de segundo casi de forma automática, pero entre ese estímulo y tu reacción siempre existe un espacio, aunque sea diminuto, y en ese espacio vive tu poder de elegir cómo responder. Quiero que hagas un ejercicio ahora mismo. Piensa en la última vez que reaccionaste de forma que después lamentaste, una respuesta brusca, un mensaje enviado con rabia, una decisión tomada desde el enojo. Ahora pregúntate, si hubieras esperado solo 10 segundos antes de reaccionar, ¿habría cambiado algo tu respuesta? La mayoría de las personas, al hacer este ejercicio con honestidad, descubren que sí, que esos 10 segundos de espacio habrían cambiado casi todo. Ahora, quiero que hagas algo frente a ti mismo, en este mismo instante. Cierra los ojos un momento, respira profundo y repite en silencio esta frase. Entre el estímulo y mi respuesta hay un espacio, y en ese espacio vive mi poder. Siente cómo se afloja algo en el pecho al decirlo, cómo baja un poco la tensión. Y antes de seguir, escribe en los comentarios esta frase exacta. Voy a dejar de reaccionar y voy a empezar a decidir. Escríbela, aunque hoy sientas que todavía reaccionas antes de pensar. Al escribirla, le estás dando a tu mente una instrucción clara, delante de otras personas que están enfrentando exactamente lo mismo, y esa declaración pública es el primer paso para entrenar ese espacio interior que hasta ahora casi nunca has usado. El segundo poder tiene que ver con algo que la mayoría de las personas hace sin darse cuenta y que alimenta el hábito de reaccionar constantemente, dar explicaciones que nadie pidió. Observa cuántas veces, cuando alguien cuestiona tu decisión, sientes la necesidad inmediata de justificarte con detalle, como si tuvieras que convencer al otro de que tienes razón. Séneca lo decía con una claridad que corta: quien mucho se explica, mucho se acusa. Cada explicación innecesaria es una pequeña confesión de que no confías del todo en tu propia decisión, y esa falta de confianza se percibe, aunque nadie la nombre en voz alta. Las personas que actúan desde la calma real dicen las cosas una vez, con claridad, y dejan que la afirmación exista sin necesidad de defenderla con 15 razones adicionales. Esto no significa dejar de comunicar cuando de verdad hace falta contexto. Significa dejar de dar explicaciones como forma de calmar tu propia ansiedad frente al juicio ajeno. La próxima vez que alguien cuestione algo que decidiste, prueba a responder con una frase breve y después sostén el silencio, aunque sientas el impulso fuerte de completar la idea con más justificaciones. Ese silencio sostenido, sin necesidad de rellenarlo, es exactamente lo que comunica solidez interior. El tercer poder viene directamente de Marco Aurelio, quien gobernaba el imperio más grande de su época y sin embargo entendía que la mente agitada toma decisiones peores que la mente en calma, sin excepción. Él escribía cada noche no para acumular más pendientes, sino para vaciar su mente de todo lo que el día había dejado sin resolver y dejarla en orden antes de descansar. Sabía que una mente ordenada al dormir despierta con más claridad que una mente que se apagó de puro agotamiento emocional sin haber procesado nada de lo vivido. La mayoría de las personas confunde estar reactiva con estar comprometida, y esa confusión tiene un costo altísimo, porque una mente que vive en modo reacción constante toma peores decisiones, se equivoca más y gasta una energía enorme en resolver conflictos que ella misma ayudó a crear con su propia impulsividad. Piensa en alguien que respondía cada correo de trabajo apenas lo recibía, sin importar la hora, sin importar su propio estado de ánimo, convencido de que responder rápido era señal de compromiso profesional. Con el tiempo empezó a notar que muchas de esas respuestas apresuradas contenían errores, tonos que después tenía que suavizar, decisiones que tenía que corregir. Decidió cambiar algo simple, dejar pasar al menos una hora antes de responder cualquier correo que le generara tensión inmediata. La calidad de sus respuestas mejoró de forma notable y descubrió que nadie en realidad esperaba una respuesta instantánea. Esa urgencia había sido todo el tiempo una exigencia que él mismo se había impuesto sin que nadie se la pidiera. El ejercicio de esta semana es este.
Identifica el tipo de mensaje o situación que más te hace reaccionar de inmediato, sea un correo, un comentario en redes, una crítica de alguien cercano. La próxima vez que llegue, respira antes de responder y si es posible, espera al menos una hora. Vas a sentir el impulso de responder ya mismo como si esperar fuera peligroso. La mayoría de las veces, ese peligro es completamente imaginado. El cuarto poder tiene que ver con una trampa mental que casi nadie identifica hasta que alguien se la nombra: confundir la opinión ajena con un hecho objetivo sobre ti mismo. Cuando alguien te critica, tu mente tiende a tratar esa crítica como si fuera una verdad indiscutible sobre quién eres, en lugar de tratarla como lo que realmente es, la perspectiva limitada de una sola persona, con su propia historia, sus propios sesgos y su propio estado de ánimo en ese momento particular. Epicteto enseñaba que debemos distinguir con precisión entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Tu carácter, tus decisiones, tu esfuerzo, eso es tuyo. La opinión que alguien más tenga de ti nunca fue tuya, y perseguir el control sobre eso es la forma más eficiente de fabricar tu propio sufrimiento constante. Esto no significa volverte inmune a toda retroalimentación útil. Significa aprender a filtrar qué crítica merece tu atención real y cuál es simplemente ruido emocional de otra persona proyectado hacia ti. Pregúntate, la próxima vez que una crítica te afecte con fuerza, ¿esta persona conoce realmente el contexto completo de mi situación? ¿Esta crítica viene de alguien cuyo juicio realmente valoro o de alguien cuya opinión no debería tener tanto peso en mi vida? Esta pregunta simple, aplicada con honestidad, te va a permitir separar la crítica que merece consideración real de la que solo merece ser dejada pasar sin darle más energía de la que ya le diste. El quinto poder es el que más resistencia genera porque contradice directamente lo que la cultura nos enseñó sobre defendernos, la capacidad de dejar pasar una provocación sin necesidad de responder. Vivimos entrenados para creer que no responder a una provocación es debilidad, que quedarse callado significa perder, que hay que defender nuestro punto en cada intercambio, sin importar cuán poco importante sea en el fondo. Pero Séneca enseñaba algo distinto. La persona más fuerte no es la que gana cada discusión, es la que puede elegir en cuáles discusiones vale la pena entrar. Piensa en alguien que recibía comentarios provocadores constantemente, en el trabajo, en reuniones familiares, incluso en redes sociales, y sentía la necesidad compulsiva de responder a cada uno, de tener la última palabra, de demostrar que tenía razón. Vivía agotado, en un estado de alerta permanente, gastando una energía enorme en batallas que al día siguiente ni siquiera recordaba con claridad. Un día decidió hacer un experimento. Durante una semana completa dejaría pasar cada provocación menor sin responder, solo observando internamente el impulso de hacerlo, sin actuar sobre él. Al final de esa semana notó algo sorprendente. No solo se sentía con muchísima más energía disponible, sino que las personas a su alrededor, al no recibir la reacción esperada, empezaron a provocarlo cada vez menos, porque esa reacción era, en el fondo, lo que sostenía el patrón entero. El ejercicio de esta semana es exactamente ese. Identifica una provocación menor que normalmente respondería de inmediato y esta vez simplemente déjala pasar. No tienes que anunciarlo, no tienes que explicarlo. Solo obsérvate a ti mismo eligiendo no entrar en esa batalla. Vas a sentir una resistencia interna fuerte, casi física, la sensación de que debería responder. Esa resistencia es exactamente lo que estás entrenando a soltar. Y llegamos al sexto poder, el que sostiene a todos los anteriores y el que más cambia cuando se integra de verdad. Actuar como si no te afectara, incluso cuando por dentro sí te afecta, hasta que, con el tiempo, deje de afectarte de verdad. Esto no es fingir, no es reprimir lo que sientes. Es una técnica que los estoicos conocían con precisión. El cuerpo y la mente aprenden del comportamiento repetido, no solo de la intención. Cada vez que actúas con calma, aunque por dentro sientas agitación, le estás enseñando a tu sistema nervioso una nueva forma de responder, y con la repetición, esa actuación deja de ser actuación y se convierte en tu forma natural de estar en el mundo. Marco Aurelio practicaba esto constantemente. Ante situaciones que sabemos por sus propios escritos que le generaban frustración real, elegía comportarse con la misma serenidad que hubiera mostrado si nada le afectara, no porque fuera inmune al sentimiento, sino porque entendía que el comportamiento repetido moldea con el tiempo el carácter completo de una persona. No estaba mintiendo sobre lo que sentía, estaba entrenando deliberadamente cómo quería responder al mundo, independientemente de lo que sintiera en el momento inicial.
Piensa en alguien que recibió una noticia decepcionante en el trabajo, un ascenso que esperaba y que le fue negado. Por dentro sintió frustración, decepción, incluso algo de rabia. Pero en lugar de mostrar esa reacción de inmediato, decidió actuar durante los días siguientes, exactamente como actuaría alguien a quien esa noticia no le hubiera afectado tanto, manteniendo la misma calidad de trabajo, el mismo trato respetuoso con sus colegas, la misma disciplina de siempre, no porque estuviera fingiendo indiferencia para impresionar a nadie, sino porque sabía que reaccionar desde la decepción solo iba a empeorar su situación real. Con el paso de las semanas, esa actuación deliberada de calma se convirtió, casi sin que se diera cuenta del momento exacto, en calma genuina. La decepción inicial se transformó, con el tiempo, en información útil sobre hacia dónde dirigir su energía después. El ejercicio final de este video es este. En los próximos 3 días, cada vez que algo te afecte de forma que normalmente te haría reaccionar, pregúntate cómo se comportaría exactamente una persona a quien esto no le afectará demasiado. Y actúa así, con toda la disciplina que puedas reunir, incluso si por dentro todavía sientes la agitación completa. No estás negando lo que sientes, estás entrenando de forma deliberada cómo quieres responder al mundo independientemente de lo que sientas en cada momento inicial. Hemos recorrido los 6 poderes que transforman la relación de una persona con la reacción constante. El espacio interior entre el estímulo y la respuesta, donde vive toda tu libertad real. La capacidad de dejar de explicar de más lo que ya decidiste. La mente en calma como base de las mejores decisiones, en lugar de la mente reactiva que se agota apagando incendios. La habilidad de separar la opinión ajena de un hecho objetivo sobre quién eres, la elección deliberada de dejar pasar provocaciones que no merecen tu energía, y la capacidad de actuar como si algo no te afectara hasta que, con el tiempo y la repetición, de verdad deje de afectarte con la misma intensidad. Ninguno de estos poderes te va a dar un resultado instantáneo de la noche a la mañana, y quiero ser honesto contigo sobre eso. Lo que sí puedo prometerte es que cada vez que elijas el espacio interior sobre la reacción inmediata, vas a sentir que recuperas una energía que antes gastabas sin darte cuenta en batallas que ni siquiera elegiste conscientemente pelear. Antes de irte, dime en los comentarios cuál de estos 6 poderes sientes que más te cuesta a ti específicamente en tu vida ahora mismo. Con nombrarlo es suficiente. Al nombrarlo empiezas a hacerlo consciente, y lo que se hace consciente deja de operar en automático. Si este video te mostró algo que llevabas tiempo sin poder nombrar con claridad, dale like para que llegue a más personas que están agotadas de reaccionar ante todo lo que las rodea. Compártelo con esa persona que conoces que se altera con facilidad ante cualquier comentario, porque probablemente necesita escuchar esto hoy más que nunca. Y suscríbete a este canal, porque cada semana seguimos trayendo sabiduría antigua aplicada a los retos reales de quien quiere construir una vida más sólida, sin quemar su energía reaccionando a cada estímulo externo. Quien no necesita reaccionar ya ganó la batalla antes de que empezara. Nos vemos en el próximo encuentro.